del tema de ciclometría, ¿no? ¿Qué fue lo último que vimos? Hemos ido enumerando un conjunto de propiedades que quisiera saber en cuál nos quedamos. En la humedad absoluta. Ya, ese W, ¿no? Bien. Este valor W que es igual a 0,622 por la presión parcial de vapor dividido por la presión total menos la presión parcial de vapor. Esta es una cantidad que está medida en kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco. Ya, entonces voy a seguir enumerando toda una serie de otras propiedades que tiene el aire húmedo, que van a ser necesarias para la resolución de problemas. No sé si hablamos de volumen específico del aire húmedo. Este valor, que lo vamos a simbolizar como siempre con la letra B, recibe en este caso una definición especial. Y otra vez aparece, fíjese, como referencia de cálculo del kilogramo de aire seco. Es decir, el volumen específico va a estar medido en metros cúbicos del aire húmedo, pero por kilogramo de aire seco, no por kilogramo de aire húmedo. Entonces recordamos esta expresión que la conocimos cuando hablamos de las presiones parciales, concretamente de la ley de Dalton. Y entonces este valor B no es otra cosa que este B total, volumen total del aire húmedo dividido por la masa de aire seco, así este valor, y entonces resulta igual a esta cantidad, que también la podemos anotar de esta forma. Es importante hacer notar que tanto en W, esta presión total, como acá en el caso del volumen específico, para que yo pueda graficar en el diagrama ciclométrico, tengo que elegir un valor de presión total. Y creo que ya lo dijimos, ese valor de presión total para efectos de gráfico del diagrama ciclométrico es de 1,03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Así que los valores consignados en el diagrama corresponden a esta presión total. Lo voy a dibujar el diagrama. Por acá, a la derecha, tenemos una ordenada donde se muestran los valores de W. Pero vuelvo a repetir, estos valores de W que están consignados en el diagrama corresponden a esta presión. Lo mismo ocurre con los valores de volumen específico. Y cuando se grafican los valores de volumen específico, se obtienen unas líneas que son más o menos así. Sería cuestión de que usted mire en su diagrama ciclométrico. Estas son líneas de volumen específico constante, es decir, líneas isocóricas, cuyo valor, repito otra vez, está establecido para esta presión de
total de 1,03. O sea que si yo tuviera en el ejercicio que estoy resolviendo otra presión total, los valores del diagrama no me sirven, o en su defecto los tengo que corregir. Algunos diagramas traen una tabla de corrección por cambios en el valor de la presión total. No sé qué diagrama es el que tienen ustedes a la mano. Ese diagrama que ustedes tienen disponible, ¿tiene tablas de corrección? Pregunto. Primero, pregunto si tienen el diagrama. Y segundo, si este tiene tablas de corrección por cambio en la presión total. Quisiera que alguien me responda, por favor. Bueno, supongo que lo tienen. Ya, entonces hasta ahora hemos conocido toda una colección de variables ciclométricas o propiedades ciclométricas como son la temperatura, la presión total, la temperatura de rocío, la humedad relativa, la relación de humedad y ahora el volumen específico. Como usted cuando está resolviendo ejercicios con aire húmedo, en donde la sustancia sea aire húmedo, entonces va a necesitar valores de entalpía y energía interna en el momento de aplicar la primera ley de la termodinámica. Entonces vamos a mostrar cómo se determinan estos valores a continuación. Voy a borrar. Y entre paréntesis les voy avisando que la primera semana de julio, día a ser confirmado, vamos a tener el segundo examen parcial y una semana después el examen final. Así que vayan metiéndose en la cabeza esto que les estoy avisando. En el caso de la entalpía, el procedimiento es el siguiente. Otra vez acá, este valor que lo estamos simbolizando con la letra H, son kilocalorías del aire húmedo y nuevamente expresada por kilogramo de aire seco. No kilogramo de aire húmedo, sino kilogramo de aire seco que está presente en dicho aire húmedo. Entonces, si yo tengo aire húmedo en la siguiente cantidad, que en ese aire húmedo tengamos 1 kilogramo de aire seco, y entonces como consecuencia de ello vamos a tener W kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco. Eso es lo que me dice la definición del parámetro W. Entonces lo que se hace es determinar la entalpía del aire seco, que ya sabemos que es igual a este valor por los estudios de termodinámica, donde T de referencia ya sabe usted que es una temperatura elegida arbitrariamente. Normalmente se elige en el valor 0 grados centígrados, al cual le corresponde una entalpía de aire de 0 kilocalorías del aire seco por kilogramo de aire seco. Entonces, si yo elijo este valor en 0, ya me ahorro este término y entonces puedo calcular la entalpía del aire seco igual a Cp sub 0 por T, la temperatura a la cual se encuentra el aire seco y por lo tanto el aire húmedo. Y en el caso de la parte que corresponde al vapor de agua, pues es cuestión de multiplicar este valor por la entalpía del vapor.
Es decir, tendríamos kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco para W por la entalpía de vapor serían kilocalorías de vapor por kilogramo de vapor. Y entonces simplificamos y vamos a tener que este valor W multiplicado por H sub B va a quedar medido en kilocalorías del vapor, pero por kilogramo de aire seco. Mientras que acá tenemos kilocalorías del aire seco por kilogramo de aire seco. Entonces, como la base de referencia es kilogramo de aire seco en ambos casos, yo puedo sumar los valores, de tal manera que H va a ser igual a Cp sub 0 por T menos T de referencia más W por H sub B. Y como ya hemos dicho antes, esta cantidad que acabo de anotar va a quedar medida en kilocalorías del aire húmedo por kilogramo de aire seco. No sé si tienen alguna duda acerca de esto. Pregunto. Nada. En el diagrama ciclométrico, ustedes van a encontrar acá, al lado izquierdo, una escala de valores de entalpía que se conoce como entalpía de saturación. Y coincidente con esas divisiones de la escala, se encuentran unas líneas diagonales más o menos así. A estas líneas diagonales se las llama líneas de bulbo húmedo constante. Bueno, ¿qué es lo que muestran los valores que están consignados en la escala de entalpías? Como su nombre dice, la entalpía de saturación es porque este valor, por ejemplo, de la escala, corresponde a este aire saturado. Entonces, los valores que yo puedo leer de entalpía de saturación, repito, corresponden a condiciones de aire saturado y también, como acá aparece W, que tiene que ver con la presión total, estos valores de entalpía de saturación corresponden a una presión como la que tenemos anotada acá, 1,03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si fuera otra la presión total, no me sirven esos valores. Entonces, a cada condición de aire saturado como esta le corresponde esta entalpía, como esta le corresponde esta entalpía. Ahora, nos interesaría no solamente conocer, lógicamente, la entalpía, en términos gráficos digo, ¿no? La entalpía del aire saturado, sino la entalpía, por ejemplo, de este aire húmedo. Entonces, si este aire húmedo, voy a anotarlo con la letra 1, se encuentra sobre la misma diagonal del punto 2, cuya entalpía se lee acá, resulta que la entalpía de 1, esto lo vamos a demostrar más adelante, es muy aproximadamente igual a la entalpía de 2. Entonces, cuestión de que yo ubique el punto 1, es que la diagonal que va hacia la escala de entalpías, y entonces leo el valor H sub 2 como si fuera correspondiente a H sub 1. Esto es una aproximación, pero es muy buena porque el error que se comete es totalmente aceptable. Por lo tanto, estas líneas que se llaman líneas de bulbo húmedo constante vienen a ser líneas cuasi isoentálpicas, o sea, casi isoentálpicas.
Pero este es un asunto que lo vamos a demostrar un poco más adelante. Bueno, en lo que concierne a la energía interna, el valor U, este lo podemos determinar sencillamente a partir de la definición de entalpía, es decir, haciendo la diferencia entre H y el producto de P por B. También este valor será medido en kilocalorías del aire húmedo por kilogramo de aire seco. Y acá les voy a hacer hasta el cansancio la recomendación de que cada vez que anoten algo en cantidad, acompañen con las unidades correspondientes, porque todo esto se corrige en el momento en que estamos revisando el examen. Entonces, de esta manera, vamos a disponer de valores de entalpía y valores de energía interna que nos van a permitir hacer aplicación de la primera ley de la termodinámica en los problemas que tengamos que resolver. Y quiero decirle que estos problemas son exactamente como los problemas de termodinámica, ¿sí? Lo que usted resolvió cuando estuvo haciendo la materia de termodinámica. La única diferencia es que en lugar de tener una sustancia como agua, como freón 12 o como aire seco, ahora tiene como sustancia de trabajo al aire húmedo. ¿Preguntas? Antes que borre y pase a otro asunto. ¿Nada? Hay 30 personas escuchándome. ¿No tienen dudas? Entonces, ¿puedo borrar? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Bien. No quería borrar el diagrama, pero no borré algo. Hasta ahora hemos mencionado de ese llamado modelo psicométrico dos cualidades o dos premisas. Primero, que los componentes del aire húmedo se comportan como gases ideales, y la segunda, que se comportan como si estuvieran solos. La tercera, para no dejar de mencionarlo, es que como este aire húmedo normalmente está en contacto con agua en estado líquido, al agua en estado líquido se la considera como agua pura, es decir, que no tiene ningún otro componente. Esto no es cierto porque hay otras cosas metidas en el agua ambiental, ¿no? De todas formas, vuelvo a recordar de que estamos estudiando en un clima como el que tenemos acá en Santa Cruz, esta posibilidad de que el aire húmedo se encuentre en íntimo contacto o entre en contacto con agua en estado líquido. Y es a esto a lo que nos estamos refiriendo, de que se trata de agua 100%, es decir, agua pura. Entonces, entre estas dos fases, la fase gaseosa, aire húmedo, y la fase líquida, agua, se producen interacciones. Y una de esas interacciones importantísima y muy común es la que corresponde a este fenómeno sobre el cual usted debe haber escuchado muchas veces, que se llama evaporación. ¿De qué se trata la evaporación? Es decir, si yo observo, siempre y cuando las condiciones estén dadas, que son las que enseguida vamos a aclarar, si yo observo el contenido de agua en esta vasija que está en contacto con el aire húmedo, voy a notar que a medida que transcurra el tiempo, mucho o poco, no importa,
el nivel del líquido va disminuyendo y va a llegar un momento en que la vasija queda sin contenido de agua. ¿Qué se hizo el agua? Entonces la respuesta es, se evaporó. ¿Qué significa? Que las moléculas del líquido se pasaron a la fase gaseosa. O dicho de otra manera, el líquido ha experimentado un cambio de fase. De ser moléculas de agua en estado líquido han pasado a ser moléculas de agua en estado de vapor, que se alojan en el aire húmedo. En el aire húmedo vamos a destacar estas propiedades que son las que nos van a permitir explicar por qué ocurre este fenómeno. Lo que estoy anotando para el aire húmedo, destacando entre las propiedades que tiene, son la temperatura y la presión parcial del vapor de agua. Si el líquido, tuviera la misma temperatura que el aire húmedo, fíjese, tendría una presión de saturación correspondiente, P sub S, entendiéndose a la presión de saturación como la presión que a esta temperatura permite que el líquido se convierta en vapor. Si esta presión de saturación es mayor que la presión parcial acá, en el aire húmedo, entonces las moléculas del líquido se ven expulsadas, digamos, del seno líquido hacia la fase gaseosa. Se produce el fenómeno de evaporación. Si esta presión de saturación fuera igual a la presión parcial de vapor, entonces no ocurriría la evaporación. Y si fuera al revés, en lugar de que ocurra la evaporación, ocurriría el fenómeno opuesto. Es decir, que vapor que hay en el aire húmedo se va a condensar pasándose a la fase líquida. Quisiera saber si me han entendido lo que he planteado. Sí, ingeniero. Sí. Ok, entonces, estas cosas las podemos mostrar acá en el diagrama ciclométrico. Para eso voy a cambiar el color. Supongamos que usted tiene este aire húmedo. Ya, no sé qué número poner, no importa. Y entonces a la misma temperatura, fíjese, a esta temperatura T, como decir esta temperatura, acá yo leo la presión de saturación. Pero para este aire húmedo, yo tengo una presión parcial P sub B. Entonces, en este caso, fíjese que se está cumpliendo esta condición. Entonces, las moléculas del líquido se van a ver expulsadas hacia la fase gaseosa. Bueno, sin embargo, para que exista el cambio de fase se requiere energía, normalmente en forma de calor, ¿no? ¿De dónde va a provenir esta energía? Si tanto el aire húmedo como el líquido están a la misma temperatura, entonces la única explicación que se puede hacer es que como las moléculas en el seno líquido se están moviendo, las que son más enérgicas son las primeras que se van a escapar hacia la fase gaseosa. Y entonces van quedando las que se mueven más lentamente y eso está asociado con la temperatura y se puede comprobar si se coloca en el seno líquido un termómetro. Es un termómetro con su bulbo metido dentro del líquido y entonces lo que se observa es que la temperatura en el termómetro a medida que transcurre la evaporación empieza a disminuir como consecuencia de que se están yendo las moléculas que tienen más
energía y están quedando las más pobres en energía. Pero cuando la temperatura T negro se vuelve mayor que la temperatura T en rojo, si la temperatura del líquido, entonces el aire húmedo empieza a transmitirle calor al líquido y eso aviva la evaporación. Llega un momento en que la cantidad de calor que transmite el aire húmedo al líquido es la cantidad de energía que necesita el líquido para convertirse en vapor. Y se establece una suerte de equilibrio dinámico, lo cual estabiliza la temperatura en el líquido en un valor T estable, que se conoce con el nombre de temperatura de bulbo húmedo, justamente por esto del termómetro, ¿ve? Porque es la temperatura que va a leer un termómetro cuyo bulbo está sumergido en el líquido. Entonces, ¿qué viene a ser la temperatura de bulbo húmedo? Viene a ser la temperatura de evaporación, pero ya estabilizada, estable, es decir, cuando se establece este equilibrio energético entre la transmisión de calor del aire húmedo al líquido y la energía que se lleva el líquido cuando se convierte en vapor. Es importante que usted entienda de que este valor de temperatura de bulbo húmedo no es, por eso no lo voy a anotar acá, una propiedad del aire húmedo, es una propiedad del líquido que está evaporándose de manera estable cuando entra en contacto con el aire húmedo. Resulta que balanceando las ecuaciones de transferencia de energía y transferencia de masa en términos de energía, se obtiene una ecuación que me dice que W es función de T. Esta ecuación es la que traduce esta línea diagonal que estoy marcando en el diagrama ciclométrico. Es decir, el trazado de estas líneas resulta de esta función matemática, por supuesto con pendiente negativa, ¿ven? Es decir, que a medida que aumenta W, disminuye T. Entonces, repito, esas líneas diagonales que reciben este nombre, y después lo vamos a justificar, son consecuencia de esta función matemática obtenida a partir de un balance de energía, de un equilibrio, digamos, en la transmisión de calor y en la transmisión de masa. ¿Preguntas? De todas formas, todo esto lo pueden repasar con una buena lectura en el Stoker. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido con este aire, con este líquido saturado que teníamos a la presión de saturación? ¿Ve? Resulta que a medida que hemos dicho que transcurre la evaporación, la temperatura del líquido va disminuyendo y entonces este punto se mueve sobre la curva y llega un momento en que se establece la condición de equilibrio y esto ocurre justamente por donde pasa la diagonal, de tal manera que a este punto que estamos marcando, este punto que sería líquido saturado, evaporándose, le corresponde una cierta temperatura que es lo que estamos denominando temperatura de bulbo húmedo.
La temperatura T que corresponde a este aire húmedo también se la suele llamar temperatura de bulbo seco. Estas dos temperaturas se pueden reproducir con un par de termómetros y se construye este instrumento que se llama ciclómetro. Un termómetro con su bulbo desnudo que me va a permitir leer la temperatura del aire húmedo, es lo que estamos llamando temperatura de bulbo seco, y otro termómetro en el cual se reproduce la condición de evaporación. ¿Cómo se hace? Se rodea el termómetro con una mecha humedecida, y este es un pequeño recipiente con agua, y entonces esto lee la temperatura de bulbo húmedo. ¿Para qué me sirven estos datos? Es decir, ¿qué importancia tiene la temperatura de bulbo húmedo? Fíjese que si yo ubico el punto que corresponde al aire húmedo en el diagrama ciclométrico, enseguida voy a conocer presión parcial, voy a conocer el valor de W, voy a conocer su volumen específico, su entalpía, etcétera, etcétera. Así conozco todo. Pero ¿cómo hago para ubicar este punto? Para eso necesito datos. ¿Cuáles son esos datos? En primer lugar, la temperatura de bulbo seco, que me la da este termómetro. Y en segundo lugar, la temperatura de bulbo húmedo, porque con esta temperatura de bulbo húmedo, mire el diagrama, yo ingreso por acá, voy hasta la línea de aire saturado o de líquido saturado y bajo por acá y donde corto. Así, entonces ubico el punto que representa el aire húmedo y por lo tanto voy a estar conociendo todas las propiedades del aire húmedo. ¿Está claro lo que estoy planteando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Bueno, está clara entonces la importancia que tiene la temperatura de bulbo húmedo, porque es fácilmente medible y digamos y estamos mostrando cómo es de útil para poder conocer el resto de las propiedades que están consignadas en el diagrama ciclométrico. O sea que el diagrama ciclométrico es un resumen de todo esto que acabamos de ir enumerando, explicando y cuantificando. Ya. Por último, vamos a explicar un ensayo que permite aclarar algunas cosas que las hemos anotado a partir del diagrama, como por ejemplo este nombre línea de bulbo húmedo constante o este valor entalpía 1 aproximadamente igual a entalpía 2. Entonces voy a borrar y por lo menos voy a hacer el esquema de un dispositivo que tiene aplicaciones prácticas en algunos tipos de climas, sobre todo en la industria, para el acondicionamiento de aire ambiental. Bueno, el aparato al que me estoy refiriendo es un dispositivo que comúnmente se conoce con el nombre de lavador de aire. Más adelante vamos a tratar de aclarar por qué este nombre, cuando en realidad debería llamarse estrictamente humidificador adiabático. Esto que estoy dibujando así es una cámara
por la que circula aire húmedo. Ahora mostramos con más detalle. Por acá, la suma de que tiene un ventilador que empuja aire húmedo para que pase a través de esta cámara. En esta cámara se dispone de un estanque que tiene agua líquida. Note usted que lo que acabo de dibujar es una válvula flotador que se encarga de alimentar el estanque donde hay agua líquida manteniendo su nivel constante. Por eso se tiene la válvula flotador. Del estanque, un sistema de bombeo toma el líquido y lo envía a un dispositivo que funciona como un aspersor. Supongo que ustedes saben lo que significa la aspersión. Esto que estoy punteando, ¿qué representa? Funciona esto como una ducha. Minúsculas gotitas de líquido, mientras más pequeñas sean, mejor. Por eso es que se requiere, digamos, este sistema de bombeo. Entonces, el aire húmedo que pasa por esta cámara entra en contacto con el líquido y lógicamente se espera que si las condiciones son como las que tenemos acá en el diagrama ciclométrico, dentro de la cámara ocurra un proceso de evaporación, de tal manera que el aire húmedo que sale de la cámara es más húmedo que el que entra, porque está recibiendo esta carga de vapor de agua como consecuencia de la evaporación del líquido. Y para que las condiciones se mantengan estables y el estanque no agote su contenido de líquido y se mantenga todo en condiciones estables, repito, es que se requiere esta válvula flotador que va reponiendo el líquido que se está evaporando. Entonces, ¿por qué se lo llama lavador de aire a este equipamiento? Porque en realidad al hacer esta operación, algunas gotas de líquido van a caer de vuelta al estanque arrastrando impurezas que pudieran haber en el aire y entonces se está logrando una suerte de limpieza del aire. Pero eso es secundario. A nosotros lo que nos interesa es saber acerca del fenómeno que está ocurriendo con el aire húmedo que ingresa a esta cámara. Entonces, para el análisis correspondiente, lo que se hace es tomar un volumen de control o un sistema termodinámico que, como ustedes observan, tiene por acá una entrada y por acá una salida y por acá otra entrada de líquido. Ya, entonces lo vamos a dejar planteada la cosa así y